Los adoptados no merecen ni un solo peso de la herencia, dijeron mis padres mientras le dejaban todo a mi hermana. Ella se burló, estás fuera, pero días después mi padre biológico me encontró, y me dejó su fortuna. Soy Sergio y nací hace casi 3 décadas, pero no sé mucho de mis primeros días. Lo que sí sé es que a los 2 años fui adoptado por Héctor y Rosa, una pareja que, según me contaron cuando era pequeño, me eligió porque no podían tener hijos. Al principio, todo parecía perfecto. Héctor y Rosa me trataban como si fuera su tesoro más preciado. Recuerdo vagamente sus abrazos, las noches en las que Rosa me leía cuentos antes de dormir y las tardes en las que Héctor me llevaba al parque a jugar con una pelota vieja que él decía que había sido suya cuando era niño. Me sentía amado, parte de una familia. Por un momento, creí que así sería siempre. Pero todo cambió cuando tenía 5 años. Rosa, que siempre había soñado con ser madre biológica, quedó embarazada de forma inesperada. Fue un milagro, decían todos. Los médicos les habían dicho que era imposible, pero ahí estaba, con una barriga que crecía cada día más. Yo, siendo un niño, no entendía mucho de lo que pasaba, solo sabía que todos estaban felices. Cuando nació mi hermana, Luisa, la casa se llenó de risas, visitas y regalos. Al principio, pensé que Luisa sería como una compañera de juegos, alguien con quien compartir mis juguetes y mis aventuras. Pero pronto me di cuenta de que no era así. Desde que Luisa llegó, algo cambió en Héctor y Rosa. Al principio, no lo noté mucho. Seguían cuidándome, pero ya no había cuentos antes de dormir, ni tardes en el parque. Todo su tiempo y atención era para Luisa. Es un bebé, Sergio, necesita más cuidado, me decía Rosa cuando le pedía que jugáramos como antes. Yo asentía, porque quería ser un buen hermano mayor, pero en el fondo sentía un vacío que no sabía explicar. Con el tiempo, ese vacío se hizo más grande, y las cosas fueron de mal en peor. Cuando tenía unos 7 años, empecé a escuchar comentarios que me dolían como puñaladas. Si no fuera por Luisa, no tendríamos que gastar tanto en un niño que no es nuestro, dijo Héctor una noche mientras discutía con Rosa en la cocina. Yo estaba en mi cuarto, pero la puerta estaba entreabierta, y sus palabras llegaron claras a mis oídos. Me quedé helado. ¿Un niño que no es nuestro? ¿Eso era yo para ellos? Me metí bajo las sábanas y lloré en silencio, porque no quería que me escucharan. No quería que supieran que sus palabras me estaban rompiendo. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo. Héctor y Rosa dejaron de fingir que me querían. Me trataban como si fuera una carga, un error que habían cometido al adoptarme. Luisa, que crecía rápido y era mimada por todos, empezó a seguir su ejemplo. A los 10 años, ya me decía cosas como, tú no eres de verdad mi hermano, solo eres un recogido. Yo intentaba ignorarla, pero sus palabras se clavaban hondo. En la escuela, me iba bien, porque era mi escape. Estudiaba duro, sacaba buenas notas, pero en casa nadie lo celebraba. A los 18 años, terminé la secundaria con honores. Fui el mejor de mi clase, pero nadie de mi familia fue a la ceremonia de graduación. Me dieron una medalla, y cuando llegué a casa con ella, Rosa la miró y dijo, qué bueno, Sergio, pero no te hagas ilusiones. No tenemos dinero para mandarte a la universidad. Luisa, en cambio, ya tenía planes de estudiar en una universidad privada, pagada por Héctor y Rosa, aunque sus notas eran mediocres. Me tragué la rabia y busqué trabajo. Encontré un empleo de medio en una tienda de ropa, pero el sueldo apenas me alcanzaba para mis gastos básicos. Seguía viviendo con ellos porque no tenía a dónde ir. A los 23 años, mi vida era una rutina de humillaciones. Trabajaba, llegaba a casa, comía en silencio y me encerraba en mi cuarto. Héctor y Rosa ya no disimulaban su desprecio. Me decían cosas como, ya eres grande, deberías irte de una vez. Pero sabían que no podía. No tenía ahorros, no tenía familia, no tenía nada. Dependía de ellos, y ellos lo usaban para controlarme, para recordarme que no era nadie. Luisa, que ahora tenía 18 años, era aún peor. Se pavoneaba con su ropa de marca, su celular nuevo y sus planes de viaje con amigas, todo pagado por Héctor y Rosa. A mí, en cambio, me daban ropa usada y me pedían que agradeciera por tener un plato de comida. Nunca imaginé que mi vida cambiaría tan rápido.
Todo empezó un día que nunca olvidaré, el día en que Héctor decidió reunirnos a todos en la sala para leer su testamento. Ese día, mi mundo se derrumbó por completo, pero también fue el comienzo de algo que nunca habría esperado. Ese día, Héctor nos llamó a todos a la sala. Era un sábado por la mañana, y yo estaba exhausto después de una semana larga en la tienda. Había trabajado horas extras para cubrir un par de facturas médicas que Héctor me había obligado a pagar, diciendo que ya era hora de que aportara algo útil. La sala olía a humedad, como siempre, con ese sofá viejo que crujía cada vez que alguien se sentaba. Los muebles eran los mismos desde que tenía memoria, una mesa de madera astillada, unas sillas que cojeaban y una televisión antigua que a veces se apagaba sola. Todo en esa casa parecía gritar pobreza, pero no una pobreza humilde, sino una que Héctor y Rosa usaban como excusa para tratarme como basura. Sergio, Luisa, siéntense, dijo Héctor con un tono serio que no le había escuchado antes. Rosa estaba a su lado, con los brazos cruzados y una expresión que no podía descifrar. Luisa entró luciéndose, con su celular en la mano, enviando mensajes mientras se dejaba caer en el sofá. Yo me senté en una silla dura al fondo, como siempre, tratando de pasar desapercibido. Héctor sacó un sobre de papel amarillento y lo puso sobre la mesa. El testamento, pensé, aunque no entendía por qué tanto drama. No éramos ricos, y lo poco que tenían lo gastaban en Luisa o en las botellas de Héctor. ¿Qué podían repartir? Pero algo en su actitud me hizo sospechar que esto no sería una simple conversación familiar. Rosa y yo hemos decidido dejar todo por escrito, empezó Héctor, abriendo el sobre con una lentitud que parecía estudiada. Queremos que todo quede claro, para que no haya problemas después. Luisa levantó la vista del celular y sonrió, como si ya supiera lo que venía. Yo, en cambio, sentí un nudo en el estómago. No esperaba nada, pero algo en la forma en que Héctor me miraba me ponía nervioso. Como saben, esta familia no tiene mucho, pero lo poco que tenemos es importante, continuó Héctor, sacando una hoja escrita a mano. El carro, los muebles, la tele, los ahorros, todo eso es el fruto de nuestro esfuerzo. Y hemos decidido que todo, absolutamente todo, será para Luisa. El silencio en la sala fue ensordecedor. Luisa dejó escapar una risita y me miró con una mezcla de desprecio y triunfo. Rosa asintió, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Yo sentí que el aire se me escapaba. No porque quisiera algo de ellos, sabía que no tenía derecho a nada, sino porque Héctor no había terminado de hablar, y quiero que quede claro por qué, dijo, mirándome directamente a los ojos. Los adoptados no merecen ni un solo peso de la herencia de esta familia. Luisa es nuestra hija de sangre, nuestra verdadera hija. Tú, Sergio, fuiste un error. Un experimento que hicimos cuando pensábamos que no tendríamos hijos. Pero ahora tenemos a Luisa, y ella es todo lo que importa. Sus palabras me golpearon como un martillo. Sentí un calor subiendo por mi pecho, una mezcla de rabia y vergüenza. Quise gritar, defenderme, pero mi voz se quedó atrapada en la garganta. Luisa soltó una carcajada y dijo, señalándome con el dedo, estás fuera, perdedor. ¿Qué esperabas? ¿Que te diéramos algo? Eres un adoptado, un nadie. Rosa no dijo nada, pero su silencio era igual de cruel. Héctor se recostó en el sofá, satisfecho, como si acabara de dar un discurso épico. Yo miré al suelo, sintiendo las lágrimas quemándome los ojos, pero me juré que no las dejaría caer. No les daría el gusto de verme roto. ¿No vas a decir nada, Sergio? Preguntó Héctor, con un tono burlón. Vamos, di algo. Agradécenos por criarte, al menos. No respondí. Me levanté de la silla, temblando, y caminé hacia mi cuarto. Escuché a Luisa reírse de nuevo, diciendo algo como pobrecito, se va a llorar. Cerré la puerta y me senté en la cama, con la cabeza entre las manos. Quería salir de ahí, irme lejos, pero no tenía nada. Mi sueldo de la tienda apenas cubría mis gastos, y no tenía ahorros. Estaba atrapado, dependiendo de ellos, y ellos lo sabían. Por eso se burlaban. Por eso me humillaban. Las siguientes 2 semanas fueron un infierno. Héctor y Rosa no perdían oportunidad de recordarme el testamento. No te olvides, Sergio, todo es de Luisa, decía Héctor cada vez que me pedía que lavara el carro viejo, ese mismo carro que nunca sería mío. Luisa era aún peor.
Me dejaba notas en la mesa que decían cosas como, disfruta el sofá mientras puedas, adoptado. En el trabajo, intentaba concentrarme, pero mi cabeza estaba en otro lado. No podía dejar de pensar en cómo había pasado de ser un niño amado a un estorbo. Me preguntaba qué había hecho mal, por qué me odiaban tanto. Una noche, mientras estaba en mi cuarto intentando leer un libro viejo que había encontrado en la biblioteca, escuché el timbre de la casa. Era raro, porque nunca recibíamos visitas. Héctor y Rosa no tenían muchos amigos, y Luisa prefería salir con sus amigas a que vinieran a casa. Escuché a Rosa abrir la puerta y luego un murmullo de voces. No le di importancia, hasta que alguien tocó mi puerta. Sergio, ven, dijo Rosa, con un tono que sonaba más confundido que autoritario. Salí al pasillo, y ahí estaba él. Un hombre alto, de unos 60 años, con el cabello canoso pero bien arreglado, vestido con una camisa elegante y unos zapatos que brillaban como si fueran nuevos. Detrás de él, en la calle, había un carro negro, lujoso, de esos que solo ves en revistas. El hombre me miró con una expresión que no pude descifrar, una mezcla de emoción y tristeza. ¿Eres Sergio?, preguntó, con una voz grave pero cálida. Asentí, confundido. Héctor y Rosa estaban parados a un lado, mirándolo como si fuera un extraterrestre. Luisa, que había bajado de su cuarto, se quedó en las escaleras, con los ojos bien abiertos. Soy Ricardo, dijo el hombre, dando un paso hacia mí. Soy tu padre. Tu padre biológico. El mundo se detuvo. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Mi padre biológico? ¿Aquí? ¿Después de 23 años? No sabía qué decir, qué pensar. Héctor frunció el ceño y dijo, ¿de qué está hablando? Sergio es nuestro hijo. Ricardo lo miró con una calma que imponía respeto. No, no lo es. Lo di en adopción cuando tenía solamente 2 años porque ustedes prometieron darle una buena vida. Pero vine a buscarlo porque es mi hijo, y tengo algo importante que decirle. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Era una mezcla de incredulidad, esperanza y miedo. Ricardo me pidió que lo acompañara, y sin pensarlo mucho, subí a su carro. Mientras nos alejábamos, vi a Héctor, Rosa y Luisa en la puerta, con caras de confusión. No sabía qué venía, pero algo dentro de mí me decía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Ricardo manejó en silencio por un rato, y yo no me atrevía a hablar. El carro era increíble, los asientos de cuero, el tablero lleno de luces, el silencio del motor. Todo era tan diferente a lo que conocía. Finalmente, llegamos a una mansión que parecía sacada de una película. Una reja automática se abrió, y entramos a un jardín con fuentes y árboles perfectamente podados. La casa era enorme, con ventanales gigantes y una piscina que brillaba bajo la luz del sol. Entramos, y Ricardo me llevó a un salón con muebles que parecían costar más que toda la casa de Héctor y Rosa. Me pidió que me sentara y empezó a hablar. Me contó todo, como él y mi madre, Elena, me tuvieron cuando eran muy jóvenes y no tenían dinero. Cómo decidieron darme en adopción porque querían que tuviera una vida mejor, aunque les rompiera el corazón. Como mi madre murió hace 5 años, pero dejó cartas para mí, esperando que algún día me encontraran. Ricardo me dio una de esas cartas, y cuando la abrí, mis manos temblaban. Querido Sergio, empezaba la carta, si estás leyendo esto, significa que te encontramos. No pasa un día sin que piense en ti. Lamento tanto no haber podido criarte, pero siempre te he amado. Espero que algún día me perdones. Las lágrimas cayeron sin que pudiera detenerlas. Ricardo puso una mano en mi hombro y siguió hablando. Me dijo que tenía una enfermedad terminal y que le quedaban pocas semanas. Había construido una fortuna con empresas y propiedades, pero no tenía herederos. Quería dejarme todo a mí, su hijo de sangre. No quiero que pienses que esto es solo dinero, dijo Ricardo. Quiero que tengas la vida que mereces. La vida que tu madre y yo soñamos para ti. En las semanas siguientes, Ricardo me llevó a conocer sus empresas, sus propiedades, su mundo. Me presentó a sus abogados, me puso en el testamento y me enseñó cómo manejar todo. Era abrumador, pero él me guiaba con paciencia. Me hablaba de mi madre, de cómo era, de cómo reía. En ese poco tiempo, me encariñé con él. Por primera vez en mi vida,
sentí que alguien me veía como una persona, no como un error. Cuando Ricardo murió, sentí un dolor que no esperaba. Apenas lo conocí, pero fue el único que me dio un amor verdadero. En su funeral, prometí honrar su memoria y hacer algo bueno con lo que me dejó. La muerte de Ricardo fue un golpe duro, pero también fue el comienzo de mi nueva vida. Me dejó todo, una fortuna que ni en mis sueños más locos habría imaginado, una mansión que parecía un palacio, varias empresas que generaban millones al año, propiedades en diferentes ciudades y un par de autos de lujo que hacían que el carro viejo de Héctor pareciera un juguete roto. Pero, sobre todo, me dejó algo que nunca había tenido, libertad. Por primera vez en mi vida, no dependía de nadie. Era libre de ser quien quisiera, de vivir sin miedo, sin humillaciones. Y aunque el dolor de perder a Ricardo tan rápido me pesaba, también sentía una fuerza nueva dentro de mí. Una fuerza que me decía que era hora de cerrar un capítulo y empezar otro. Decidí que no podía seguir viviendo en el pasado, pero antes de avanzar, había algo que necesitaba hacer. Quería enfrentar a Héctor, Rosa y Luisa. No por venganza, aunque mentiría si dijera que no había un poco de eso en mi corazón. Quería que vieran que el adoptado, el error, el perdedor que tanto despreciaron ahora era alguien que no necesitaba nada de ellos. Quería que sintieran, aunque fuera por un momento, el mismo dolor que me hicieron pasar durante años. Una mañana, unas semanas después del funeral de Ricardo, saqué uno de los autos de lujo de mi nuevo garaje. Era un convertible negro, brillante, con un motor que rugía como si estuviera vivo. Me puse una camisa nueva, unos zapatos caros y manejé hasta la casa de Héctor y Rosa. Mientras me acercaba, sentía mi corazón latir con fuerza, pero no era miedo. Era emoción. Era justicia. Cuando estacioné frente a la casa, vi a Luisa en la entrada, mirando su celular como siempre. Levantó la vista y su mandíbula casi toca el suelo. Héctor y Rosa salieron al escuchar el ruido del motor, y sus caras eran un poema. No podían creer lo que veían, yo, Sergio, el chico que habían humillado durante años, bajándome de un auto que valía más que todo lo que ellos tenían. ¿Qué haces aquí?, preguntó Héctor, con un tono que intentaba ser autoritario pero que temblaba de confusión. Solo vine a saludar, dije, apoyándome en el auto con una sonrisa que no pude contener. Quería que vieran mi nuevo juguete. ¿Qué les parece? Luisa se acercó, con los ojos brillando de envidia. Tocó el capó del auto como si no pudiera creer que era real. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó, con un hilo de voz. Digamos que mi verdadera familia me quiso un poco más de lo que ustedes jamás lo hicieron, respondí, mirándola directamente a los ojos. Rosa dio un paso adelante, con una expresión que mezclaba incredulidad y algo que parecía arrepentimiento falso. ¿Tu verdadera familia?, dijo. ¿De qué hablas, Sergio? Nosotros somos tu familia. Nosotros te criamos. Me reí. No pude evitarlo. Era una risa amarga, llena de años de dolor. ¿Familia?, dije. Ustedes me trataron como un estorbo desde que Luisa nació. Me llamaron error, me humillaron, me dejaron fuera de todo. ¿Y ahora quieren ser mi familia? No, gracias. Héctor se puso rojo, como si estuviera a punto de explotar. No te atrevas a hablarle así a tu madre, gritó. Sin nosotros, no serías nada. Sin ustedes, habría sido mucho más feliz, respondí, sin alzar la voz pero con una firmeza que los hizo callar. Pero no se preocupen, no vine a pelear. Solo quería invitarlos a mi nueva casa. Quiero que vean lo que un adoptado puede lograr cuando alguien de verdad lo valora. Los tres se miraron, confundidos, pero no podían resistirse. La curiosidad, la codicia, quién sabe qué los motivó, pero aceptaron. Subieron al auto viejo de Héctor y me siguieron hasta mi mansión. Cuando llegamos, sus caras eran un espectáculo. Luisa no podía cerrar la boca mientras miraba la piscina, los jardines, la casa que brillaba bajo el sol. Héctor y Rosa caminaban como si estuvieran en un sueño, tocando las paredes, mirando los muebles caros, los cuadros. ¿Todo esto es tuyo?, preguntó Rosa, con la voz temblorosa. Todo, dije, cruzándome de brazos. Mi padre biológico me lo dejó. Él me buscó, me dio su amor y su legado. Algo que ustedes nunca hicieron. Luisa, que había estado callada, de repente soltó, esto no es justo.
Porque tú. Tú no lo mereces. Me reí de nuevo, esta vez con más fuerza. ¿No lo merezco? Dije. ¿Y tú sí? Tú, que te reíste en mi cara cuando me dejaron sin nada. Tú, que me llamaste perdedor. No, Luisa, esto es mío. Y ustedes se pueden quedar con su herencia de pobres, el carro viejo, los muebles rotos y los $3.000. Espero que los disfrutes. Héctor intentó hablar, pero lo corté. Antes de que digan algo, déjenme dejar una cosa clara, dije, mirándolos uno por uno. Ustedes me hicieron creer que no valía nada. Me humillaron, me ignoraron, me trataron como basura. Pero ahora soy yo el que está en la cima. Y no quiero volver a verlos nunca más. Rosa empezó a balbucear, con lágrimas falsas en los ojos. Sergio, por favor, somos tu familia. Te criamos. Podemos mudarnos aquí, ayudarte a manejar todo esto. Somos tus padres, ¿mudarse aquí? Dije, casi escupiendo las palabras. ¿Creen que los dejaría vivir en mi casa después de todo lo que me hicieron? No, Rosa. No son mis padres. Nunca lo fueron. Y tú, Luisa, quédate con tu herencia de sangre. Espero que te alcance para algo. Los tres estaban en shock, pero no me importó. Los llevé hasta la puerta, ignorando sus súplicas. Héctor gritaba que no era justo, Rosa lloraba diciendo que lo sentía, y Luisa solo miraba con odio. Los vi subirse a su carro viejo y alejarse, todavía discutiendo entre ellos. En los días siguientes, mi teléfono no paró de sonar. Llamadas de Héctor, de Rosa, incluso de Luisa. Todos con el mismo tono falso, diciendo que siempre me quisieron, que era su hijo favorito, que podían ser una familia de nuevo. Pero yo ya no era el Sergio que se dejaba manipular. Los bloqueé a todos. No quería saber nada de ellos, nunca más. Ahora mi vida es completamente diferente. Vivo en la mansión de Ricardo, manejando las empresas que me dejó, aprendiendo cada día cómo llevar las riendas de su legado. No es fácil, pero me esfuerzo por honrar su memoria y la de mi madre, Elena, cuya carta guardo como mi tesoro más valioso. A veces, pienso en ellos, en el amor que me dieron aunque fuera por tan poco tiempo. Y eso me da fuerza. Nunca volví a saber de Héctor, Rosa ni Luisa. No sé qué pasó con ellos, y la verdad es que no me interesa. Estoy libre, soy rico, pero, sobre todo, soy feliz. Por primera vez en mi vida, sé quién soy y lo que valgo. Y nadie, nunca más, me hará sentir menos. Suscríbete para más historias diarias.